Saludos amigos de Principalmente. En el día de hoy contamos con un invitado muy especial. Hoy conversará con nosotros Javier Alberto Zaragoza Aguado, fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, con quien conversaremos sobre blanqueo de capitales, prueba indiciaria para combatir estos fenómenos delictivos complejos, y también hablaremos de cómo las herramientas del Estado de Derecho son también eficaces para el combate de crímenes como los relacionados con el terrorismo. No se pierdan esta interesante entrevista y en breves instantes iniciamos la misma. Saludos amigos de Principalmente. Hoy tenemos la honra de contar con un invitado internacional con una trayectoria en toda América Latina, en todo Hispanoamérica. Se trata del doctor Javier Zaragoza, un gran amigo del licenciado Olivo Rodríguez, de Ramón Núñez y un servidor. Pero también un fiscal con una aquilatada experiencia y un ejercicio que le ha bastado el reconocimiento tanto en su país, España, como en otros países latinoamericanos. El licenciado Javier Zaragoza ha tenido el honor de dirigir fiscalía tan importante en España como la Fiscalía la Fiscalía Antidrogas y la Fiscalía Antiterrorista. Y la labor desarrollada, llevada a cabo en todas las investigaciones que han estado a su cargo, ha sido extraordinaria debido a los éxitos en términos de lo que ha sido el planeamiento de esa persecución penal estratégica focalizada e inteligente que ha dirigido Javier en su país y que ha tenido ramificaciones y cooperación de otros países latinoamericanos, entre los cuales nos incluimos República Dominicana. De manera que con Javier Zaragoza vamos a tratar temas de suma importancia porque vamos a conocer, a brevar de los conocimientos que él mismo tiene en materia de persecución de narcotráfico, un fenómeno delincuencial transnacional que ahora mismo tiene patas arriba a la mayoría de los países, no solo los latinoamericanos, iberoamericanos, sino mundialmente, porque el fenómeno del narcotráfico indudablemente que fue declarado por Naciones Unidas como un crimen de lesa humanidad, y es así, y hay que combatirlo en todos los terrenos. Y Javier Zaragoza, desde la óptica de su posición en España, ha mantenido una lucha frontal como fiscal responsable de esta área de la Fiscalía en España en contra del narcotráfico. Pero si sus éxitos han sido relevantes en lo que tiene que ver con el combate al narcotráfico, más relevante aún han sido los éxitos obtenidos en contra del terrorismo internacional y sobre todo el terrorismo local, el terrorismo del que ha sido víctima España durante muchísimos años y que hoy se está viendo una luz en el camino donde el principal grupo, organización terrorista de España, que es la ETA, está, diríamos que en un punto de desaparición, ya está prácticamente aniquilada. Y si hay un responsable en términos de lo que ha sido las ejecutorias de la persecución en contra de estos grupos terroristas que en momentos determinados llegaron a estremecer la sociedad española, si hay un responsable fundamental de esa desaparición y de los golpes duros que recibió esta organización, la ETA, en España, se trata del personaje que hoy principalmente tiene el honor de contar con su presencia aquí en nuestro programa. Y la verdad es que para el licenciado Olivo Rodríguez, para Ramón Núñez y un servidor, es la verdad que un honor contar con Javier, y yo sé que vamos a conocer. Hay otro el aspecto de la criminología moderna que Javier maneja con
con una gran destreza y profundos conocimientos de lo mismo, que se trata del blanqueo de los capitales, que es lo que llamamos lavado de activos. Es un maestro y he tenido la oportunidad de compartir, de escuchar exposiciones de Javier en diferentes foros internacionales y la verdad que se maneja con una maestría excepcional, espectacular. De manera que hoy principalmente tiene un invitado de lujo. Gracias, Javier, por concedernos la oportunidad de estar con nosotros, de compartir con nosotros esta tertulia, que yo sé que los amigos televidentes principalmente se van a sentir profundamente satisfechos. Pues gracias a ti, Radamés, y a mis queridos amigos Olivo y Manuel por vuestras o por tus cariñosísimas palabras de presentación. No son merecidas, nunca lo son, nunca se tienen méritos bastantes profesionales para hacerse acreedor a estos elogios, pero bueno, al fin y al cabo son muchos años de profesión, más de 30 años como fiscal y casi toda la vida dedicado a tareas muy especializadas. Desde que ingresé en la carrera fiscal, allá por el año 1981, ya tuve un primer destino complicado, fue el de fiscal en San Sebastián, en unos momentos especialmente duros o difíciles porque eran los años de plena actividad terrorista por parte de la organización criminal ETA. Son años en los que se producían decenas y decenas de atentados. Después de la estancia en San Sebastián, en el año 1987, pasé a la Fiscalía Especial Antidroga en Madrid, muy joven también. En esa fiscalía comencé a saber lo que era la especialización o la importancia de la especialización en el combate contra el narcotráfico organizado y contra el blanqueo de capitales. Y después de un largo periodo de 18 años dedicado a la Fiscalía Especial Antidroga, a poner en marcha toda la estrategia jurídico-penal para abordar las investigaciones de los delitos de narcotráfico cometidos por organizaciones criminales y de los delitos de blanqueo, de lavado de activos, yo creo que ese es nuestro gran haber, o quizá lo que hemos hecho mejor de mi época o de mi estancia en la Fiscalía Antidroga, que en unos momentos en los que nadie sabía lo que era ese delito y en los que era muy difícil diseñar una estrategia que fuera eficaz, tuvimos la virtud o la ventaja o la suerte, claro, de comenzar investigaciones con cuerpos de policía especializados que llegaron a los tribunales y que posteriormente llegaron al Tribunal Supremo, que confirmaron nuestra forma de trabajar, cómo había que entender el delito de lavado de activos, qué principios había que aplicar y sobre todo, naturalmente, que desde el punto de vista práctico pues hubiera resultados. Y finalmente ya en los últimos 7 años, desde el 2006 a esta parte, pues cambié de destino a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es mucho más que una fiscalía antiterrorista, porque es una fiscalía que no solamente interviene exclusivamente en los asuntos de terrorismo, sino también en muchos delitos vinculados con el crimen organizado, delitos cometidos en el extranjero, sobre todo por aplicación del principio de jurisdicción universal, que tiene un importante papel en la cooperación judicial internacional, y además tiene otras materias jurisdiccionales en las cuales también desempeña una función de control de la legalidad, como es la jurisdicción contencioso administrativa y la jurisdicción social. Y ahí estoy todavía en este momento en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, hasta que llegue el momento de cambiar ya por fin de lares o de tercio e irme a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Javier, precisamente como tú señalabas, uno de tus destinos fundamentales y que te ha merecido el reconocimiento, no solamente en Iberoamérica, sino también en todo el espacio mismo europeo, fue todo lo que tiene que ver con la lucha, los esfuerzos frente al blanqueo de capitales. Tras la Convención de Viena del año 1988, se produce un cambio importante de la política criminal. Es decir, no es solamente atacar a los narcotraficantes, al tráfico de drogas, sino a los inmensos recursos que genera esa actividad ilícita. Y es Viena que comienza las recomendaciones de las formas de tipificación de lavado de activos,
una especie criminal bastante, no solamente perversa, como yo le he llamado, sino bastante compleja, porque se produce en etapas y generó eso respuestas desde el punto de vista de la tipificación de conductas en cada una de esas etapas. Pero tú planteabas algo muy interesante, porque uno de los grandes aportes de España, y Javier a la cabeza y todo el equipo de fiscales y todo el impulso desde la Audiencia Nacional, fuese precisamente diseñar, elaborar toda una serie de teorías y de prácticas que pudiesen, ¿no?, desarticular a las organizaciones que tienen que ver con el blanqueo. Y sobre todo, con mucha creatividad, todo el tema de la prueba indiciaria, como cambiar ese concepto, ¿no?, de prácticamente que veamos como algo muy lejano, la prueba indiciaria como medio eficaz para el combate a ese tipo de delitos. Y bueno, desde la Fiscalía Antidroga en España comienzan ustedes a elaborar y a diseñar tesis que luego fueron confirmadas por el Tribunal Supremo. ¿Puedes hablarnos un poco cómo comienza esa construcción, ¿no?, y esa importancia que tiene la prueba indiciaria para esos delitos que tienen que ver con el blanqueo de capitales? Sí, nosotros la actividad de investigación del blanqueo, tras algunos meses en que no conseguíamos quizá ser lo suficientemente perspicaces para saber qué es lo que queríamos en esas investigaciones y cómo lograrlo, la conjunción de tres factores que fueron la Fiscalía Especial Antidroga, que abogó y que decidió de forma directa y de forma intensiva atacar el frente económico del narcotráfico. Esta es efectivamente, como decías, Olivo, es una de las innovaciones importantes de la Convención de Viena de 1988. Es decir, el narcotráfico hay que perseguirlo, pero también hay que perseguir, lógicamente, aquellas empresas, organizaciones o entramados económicos de las organizaciones de narcotraficantes que lavan el dinero, que recogen los bienes y que los colocan en los mercados legales. Si no somos eficaces ahí, el crimen sigue siendo rentable y por lo tanto van a seguir en aumento los negocios, van a seguir aumentando, incrementándose las ganancias y estas finalmente van a ser colocadas en el sistema económico, comercial, legal. Eso es evidente. No se puede esconder permanentemente, no se puede ocultar el dinero del narcotráfico porque son unas cantidades enormes. Entonces, la propia Fiscalía, en unión de unidades de policía especializadas, cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tuvieron que prepararse, que capacitarse, que formarse para desarrollar investigaciones sobre lavado de activos. Y la creación ya en el año 1990-91 de la Unidad de Inteligencia Financiera Española, lo que se conoce como el SEBLAC, Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, esa actuación conjunta y coordinada de esos tres órganos nos permite ya desarrollar investigaciones que las llevamos a los tribunales en materia de lavado de activos, fundamentalmente entendiendo que el lavado de activos es un delito que se rige por dos reglas o dos principios. Uno, primero, la autonomía del delito. Es decir, es autónomo del delito antecedente. O sea, no se necesita un delito previo. Con una condenación por no el delito se necesita, previo. Naturalmente, no se necesita ni una condena, ni identificar un hecho delictivo previo. Ni una condena, ni un proceso por el delito previo. Sino basta, en función de los datos de los que uno dispone en la propia investigación, irregularidades, indicios, datos objetivos, basta con demostrar que el dinero o los bienes proceden de una actividad delictiva, pero no de un delito concreto, porque eso es imposible. La experiencia que íbamos acumulando es que eso era imposible. Prácticamente en ninguna investigación por lavado de activos se consigue acreditar un hecho delictivo concreto. ¿Por qué? Pues porque la actividad delictiva antecedente ya se ha producido, ya ha permanecido oculta o en la clandestinidad. En el caso del narcotráfico, como sabéis, solamente se incauta el 10% de la droga o el 5% en estimaciones muy optimistas. El 95% restante se coloca en el mercado, son operaciones delictivas que generan beneficios económicos. No podemos exigir, a la hora de demostrar que se están lavando esos beneficios económicos, identificar un hecho delictivo que ha sucedido, que está oculto y que ha sido clandestino. Luego, por tanto, esa es la primera regla, autonomía del delito. El delito se prueba de manera autónoma con independencia del delito antecedente. No es necesario acreditar
un hecho delictivo concreto. Y segundo, la segunda regla o segundo principio, el empleo de la prueba indiciaria para acreditar eso, para demostrar el origen criminal y el conocimiento del origen criminal. ¿Qué es la prueba indiciaria? La prueba indirecta, la prueba circunstancial, es decir, la valoración de los datos objetivos que uno tiene en una investigación y de los cuales se puede inferir racionalmente que el origen de unos bienes o del dinero es un origen ilícito. Si uno en la investigación encuentra, como suele suceder en las investigaciones por lavado de activos, circunstancias o datos como alteraciones documentales, empleo de sociedades pantalla o sociedades testaferros, el empleo de testaferros también, la utilización de paraísos fiscales, el fraccionamiento de ingresos, los cambios que os digo yo, el transporte clandestino de dinero, las comisiones elevadas. Hay una serie de datos objetivos que son en cierto modo irregulares y de los cuales, claro, cabe inferir racionalmente que el origen de los bienes es un origen criminal y el conocimiento que el individuo que realiza ese acto tiene de ese origen ilícito. Esa es la clave. Autonomía del delito, prueba indiciaria. Pero hubo una sentencia también muy interesante, harán ya algunos 6 o 7 años, quizás más, del Tribunal Supremo Español, también de un caso originado en la Audiencia Nacional, en el que comienza a trabajarse el tema y el alcance de la inversión de la carga de la prueba, un tema muy discutido, y señalándose en ese caso que no implica inversión de la carga de la prueba, bueno, en determinadas circunstancias, exigir pruebas que no sean imposibles, diabólicas, etcétera. ¿Cómo es el contexto de ese criterio claro, que creo yo que es como la culminación, ¿no?, de todo ese proceso de construcción jurisprudencial para luchar contra estos fenómenos delictivos complejos? La alegación de que se puede estar invirtiendo la carga de la prueba es una alegación generalmente que realizan las defensas en los procesos por lavado de activos, porque el delito de lavado de activos se construye sobre 3 presupuestos. Primero, unos incrementos patrimoniales, la existencia de unos incrementos patrimoniales que no tengan una justificación o que sean anómalos. En segundo lugar, la vinculación de esos incrementos o de ese dinero o de esos bienes con unas actividades delictivas, no concretadas, por supuesto, porque ya hemos dicho que es un delito autónomo, independiente del delito antecedente. Y, en tercer lugar, con la ausencia de negocios legales que justifiquen esos incrementos patrimoniales. Entonces, cuando jurisprudencialmente se ha exigido este requisito, claro, los abogados de las defensas sostienen que esto es como invertir la carga de la prueba, es decir, obligarle al acusado a probar el origen legal. Pero esto no es invertir la carga de la prueba. Es que todos tenemos esa obligación. Naturalmente. Es que se está hablando de la presentación de pruebas en el proceso de las que la única fuente es el acusado y su defensa. El fiscal, cuando va a un proceso por lavado de activos y demuestra que tiene unos incrementos patrimoniales y que esos incrementos patrimoniales están vinculados con actividades delictivas, está demostrando que existe un delito. Luego, si el acusado quiere eliminar esa acusación de blanqueo o de lavado, tendrá que presentar pruebas de descargo que justifiquen, que eliminen esa acusación, es decir, pruebas que permitan acreditar que el dinero de los bienes, el dinero o los bienes no tienen un origen criminal, sino que tienen su origen en fuentes legales de ingresos. Eso es una actividad propia de la defensa, es una actividad probatoria de descargo. ¿A eso le llaman invertir la carga de la prueba? No, en absoluto, no es invertir la carga de la prueba. Es simplemente aportar al proceso, por parte de quien tiene la obligación de hacerlo, pruebas de descargo. Porque las pruebas de descargo las aporta la defensa, lógicamente. Aunque también el fiscal, si existen, lógicamente, si tiene conocimiento de ellas. Entonces en esa línea va además todo el tema de la transparencia no solamente de la vida pública, sino también la vida privada. Los ciudadanos tenemos la obligación de hacer una justificación de patrimonio frente a la administración tributaria, es decir, y es lo importante de esa jurisprudencia del Tribunal Supremo, de que no se coloca en una situación de imposibilidad material al procesado, porque usted tiene que poder explicar, ¿no?, bueno, los bienes que tiene. Claro, naturalmente, si alguien tiene unos bienes, tiene un patrimonio absolutamente injustificado, muy superior a sus ingresos legales,
y ese individuo es condenado, por ejemplo, por un delito determinado, un delito de los que suele generar, tiene rentabilidad económica, imaginaos un caso de corrupción política, un caso de cohecho, un caso de soborno, un caso de narcotráfico o un delito vinculado con el crimen organizado. Entonces, si el acusado tiene un patrimonio excesivo, lo que sucede ahora, el mecanismo que se ha introducido en el derecho penal español es el llamado decomiso ampliado de bienes. Es decir, cuando eso sucede, se le decomisa todo su patrimonio, salvo que acredite su origen legal. Incluso se adquirió antes de incluso si se adquirió antes. Es una especie de ley de extinción de dominio. No exactamente porque el decomiso ampliado de bienes sigue vinculado al proceso penal, mientras que la ley de extinción de dominio, por ejemplo la ley colombiana, que quizás es el ejemplo más conocido, es un proceso autónomo, completamente distinto, en función de una serie de causales, pero siempre en esas causales está la sospecha o la presencia de actividades delictivas. En el proceso de extinción de dominio no hay condena penal, sino no hay condena penal. Es un proceso in rem sobre el origen ilícito de la adquisición del bien. Con el decomiso ampliado de bienes y en la actual regulación del decomiso en España puede haber decomiso de bienes sin condena penal, porque ya el decomiso va a depender de que se demuestre un origen ilícito de los bienes, al margen de la responsabilidad penal del individuo. O sea que poco a poco se va avanzando, pero puede resultar exonerado, extinguida la responsabilidad criminal o por prescripción o por cualquier otra circunstancia, siempre que no sea que el hecho no haya existido, claro, y decomisarse los bienes porque se acredite o se pruebe que los bienes sí tienen una vinculación con actividades delictivas. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y continuar principalmente abordando otros temas interesantísimos sobre los cuales Javier tiene un dominio absoluto. Principalmente en este conversatorio con el fiscal Javier Zaragoza de España. Hemos venido conversando sobre distintos aspectos vinculados a su quehacer profesional, temas de interés jurídico como este tema de la prueba indiciaria, esa figura del decomiso ampliado de bienes que plantea, digamos, algunos retos a la visión tradicional. Porque por lo que vemos, las respuestas que se han articulado respecto a este fenómeno han tenido que ir muchas veces antes que la intervención del legislador han obligado a una labor jurisprudencial que quizás es creativa, ¿no? ¿O usted entiende que esas respuestas ya estaban ahí en el ordenamiento? Yo creo que las respuestas estaban en el ordenamiento jurídico, es decir, el tipo delictivo de lavado de activos se define de una manera muy similar en todos los países. ¿Por qué? Porque las convenciones internacionales marcan claramente cuál es el ejemplo a imitar, marcan lo que es el precepto, el tipo penal, y dan los cánones y las pautas internacionales para definirlo en las legislaciones internas. Lo que sucede es que a veces la interpretación jurisprudencial de un delito determinado es una interpretación o muy anclada en el pasado o muy antigua y no es innovadora, lo suficientemente innovadora como para ser eficaz en un momento en que se necesita sobre todo que la ley sea disuasoria, que se aplique. Una ley que no se aplica no genera el efecto en el ciudadano, ni prevención general, ni prevención especial, absolutamente nada, ¿no? Y entonces lo que se producen son bolsas de impunidad si una ley no se aplica. Lógicamente, cuando estamos hablando del delito de lavado de activos, creo que la mejor forma de darle utilidad a ese delito y a ese tipo penal es interpretándolo de esa manera, que además es una forma de interpretar el delito de lavado de activos acorde con el respeto a los derechos fundamentales del acusado en el proceso. Es decir, él tiene un derecho a un juicio justo, tiene el derecho de defensa, la garantía de la tutela judicial, no se infringe la presunción de inocencia, que ese es el tema de la inversión de la carga de la prueba.
Algunos dicen, oiga, no, es que claro, interpretando este delito de lavado de activos de esta manera se invierte la carga de la prueba. No es cierto, no se invierte la carga de la prueba, por lo tanto no queda afectada la presunción de inocencia. Entonces, yo creo que la cuestión es realmente el darle un contenido moderno, acorde con las garantías de un Estado de Derecho, pero que nos permita ser eficaces, porque si este tipo delictivo, este tipo penal, no nos sirve para combatir las redes económicas del narcotráfico y la corrupción, cuidado, no dejemos la corrupción al margen, porque yo creo que de cara al futuro, quizá la asignatura pendiente en muchos países es que se utilice el delito de lavado de activos y el comiso de bienes de una forma adecuada para combatir un fenómeno que en estos momentos está asolando todos los países, que es la corrupción política, la corrupción de los funcionarios públicos. Javier, en tu experiencia como fiscal y en toda esa labor constructiva de los grandes principios en la lucha contra el blanqueo de capitales, ¿qué papel ha jugado la cooperación judicial internacional? ¿Sin cooperación judicial internacional pudieran ser exitosos los procesos de lavado de activos? Generalmente no, porque generalmente no tienen éxito, porque claro, cuando estamos hablando de un delito como este, y sobre todo de un delito vinculado con grandes organizaciones criminales que están aquí, están en España, que tiene una dimensión internacional, evidentemente también el blanqueo, el lavado de activos tiene una dimensión internacional. El dinero se oculta en los paraísos fiscales, el dinero se mueve a través de las fronteras simplemente tecleando un botón, una transferencia bancaria, una operación bancaria que lo coloca pues igual a 15.000 kilómetros de distancia. Entonces, cuando tú sigues en las investigaciones las rutas del dinero, evidentemente tienes que tener la colaboración de las autoridades donde se ha encontrado ese dinero o donde se ha ocultado. Y en tu experiencia como fiscal, ¿han habido muchos casos en que ha tenido que recurrir a la asistencia judicial internacional? Sí, ha habido muchos casos en los que hemos tenido que recurrir a la asistencia judicial internacional porque hemos localizado dinero o bienes de origen criminal en otros países, no siempre con éxito. Hay países que son auténticos muros que no proporcionan ninguna información, pese a que el dinero sea del narcotráfico o sea de actividades criminales graves. Pero es muy importante, la cooperación internacional es decisiva no solamente en esto, sino también en el combate contra el crimen organizado. Javier, hay una modalidad criminal que obviamente se ha decretado como la guerra invisible. Antes las guerras eran convencionales. Un país le declaraba una guerra a otro y se sabían cuáles eran los instrumentos legales que iban a regir esa guerra. Sin embargo, ahora se ha decretado una guerra, o hay una guerra que tienen los diferentes estados, y ustedes, como país, España, han sido víctimas de esa guerra, la guerra del terrorismo, en la cual, como decíamos al principio del programa, tú has tenido en tu rol de fiscal una participación activísima, sobre todo en la persecución del crimen de terrorismo. Esto ha generado diferentes teorías desde el punto de vista de la persecución penal. Se ha hablado de la teoría del derecho penal del enemigo cuando se trata de la persecución del crimen de terrorismo, pero hay otras teorías que difieren. Hay dos grandes maestros que tienen una gran discusión en Alemania. Se trata de Klaus Rothschild por un lado y Jacobs, ambos alemanes, ambos maestros del derecho penal. ¿Dónde tú te inscribes dentro del marco de visualización desde tu punto de vista como jurista y sobre todo como persona que ha tenido la responsabilidad en tu país de perseguir con mucho éxito el terrorismo, que como decíamos, en lo que tiene que ver con los grupos terroristas españoles y fundamentalmente el más histórico y emblemático de todos los tiempos, ETA, está en una especie de extinción, si se quiere, de la actividad terrorista en ese país? Con todos mis respetos a los dos penalistas alemanes que has citado, yo creo, y así lo he puesto en práctica, que el derecho penal del enemigo es aquel en el que colocas al delincuente o al criminal fuera del derecho penal
y del derecho procesal es la negación del derecho penal, es la negación del derecho penal y procesal propio de un Estado de Derecho. No, el derecho penal del enemigo se basa en que el delincuente es un criminal a tiempo completo y por lo tanto no puede ser beneficiario de las garantías procesales que establecen las leyes de un Estado de Derecho. Yo creo que eso no puede ser, no es aceptable en términos democráticos. Con eso yo creo que ya más o menos me puedo decantar, sin decirlo expresamente, me decanto claramente por la no aplicación o la no utilización de esa expresión derecho penal del enemigo para hacer frente a organizaciones criminales tan terribles como son las organizaciones terroristas. Efectivamente, cometen atentados indiscriminados, matan a decenas o cientos de personas, pero la respuesta de un Estado democrático no puede ser otra más que la aplicación de las leyes. La aplicación de las leyes, o sea, yo creo que la clave de un Estado de Derecho es la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad en el doble sentido, y lo he dicho ya en algunas otras ocasiones, respeto a los derechos fundamentales, o sea, todos los sospechosos de un crimen, sea terrorista, sea un narcotraficante, sea un personaje vinculado con la corrupción, sea un personaje político influyente, o sea, el ciudadano normal y corriente, tiene derecho, todo sospechoso tiene derecho a que sea sometido a un juicio justo, al derecho de defensa, a la garantía de la tutela judicial y a la presunción de inocencia. Estas garantías, estos 4 principios, son absolutamente insoslayables e inexcusables en un Estado de Derecho, aunque sea un terrorista, y lo hemos puesto en práctica. En España, evidentemente, a ETA la hemos combatido con la ley en la mano, con la cultura de la legalidad, respetando los derechos de los ciudadanos y de los sospechosos, pero también aplicando la ley sin complejos. Es decir, aplicando el derecho penal, los tipos penales previstos para los delitos de terrorismo y aplicando las leyes procesales con alguna restricción, lógicamente, en función de la gravedad del crimen. Está claro que hay investigaciones por terrorismo o por crimen organizado en las que la legislación procesal tiene que tener algunos mecanismos que permitan llevar adelante la investigación y que no sea objeto de interferencias, ni por parte del acusado ni por parte de su defensa. Por el tema de la incomunicación. Por ejemplo, el tema de la incomunicación. Pero bueno, durante la incomunicación de un detenido, que en la legislación española está previsto para todos los delitos, la incomunicación, que se acuerde la incomunicación no quiere decir que no haya derecho de defensa, porque hay un abogado que le presta asistencia, pero no el abogado de la organización. Claro. Lógicamente, porque ¿qué ocurre cuando hemos detenido a gente vinculada con ETA por delitos de terrorismo? Son los abogados de la propia organización los que asisten a sus detenidos. Y esto ocurre también con las organizaciones de narcotraficantes y las organizaciones criminales. Tienen igualas con abogados. Y esos son los que asisten siempre. De alguna manera entendemos que, con todo el respeto al ejercicio de la abogacía, se trata de personajes que tienen una vinculación mucho más estrecha con las organizaciones criminales a las que pertenecen los detenidos. Por lo tanto, durante un periodo de tiempo, la asistencia es de un abogado de oficio. Luego, el derecho de defensa se garantiza. Pero en todo caso, y voy al fondo de la cuestión, tanto en el terrorismo internacional, luego tendremos ocasión de hablar de los atentados del 11 de marzo y de lo que fue el juicio o de lo que fue la investigación, como en el caso del terrorismo de ETA, que ya está, esperemos, no quiero pecar de optimista, pero es posible que estemos en los momentos finales. ¿Por qué? Pues porque ETA lleva sin cometer un atentado terrorista desde hace más de 3 años. El último que cometió fue el de una brigada de la policía francesa en territorio francés, porque está muy mermada, muy diezmada, apenas tiene efectivos, apenas tiene recursos, apenas tiene armas, explosivos, etc. Y esto ha sido posible por la acción policial y judicial, la acción de las fuerzas de policía especializadas, la acción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, de la propia Audiencia Nacional, pero siempre aplicando las leyes. O sea, no se puede combatir ninguna forma de criminalidad al margen de las leyes. Por eso yo, como verás en toda la explicación, pues no he utilizado para nada el término guerra, porque yo no creo que esté en una guerra contra el terrorismo. Si yo justifico
Si yo entiendo que estoy en una guerra contra el terrorismo, prescindo de las leyes democráticas, pero es que lo curioso es que, tal como se ha planteado en los últimos años, se prescinde también de las leyes de la guerra, porque se coloca al terrorista fuera del sistema de justicia penal y fuera del sistema de las leyes de la guerra. Es el caso de Guantánamo. Guantánamo es, como dijo un magistrado español al que conocéis, es un limbo jurídico. Es un limbo, no sabes dónde está, no hay ninguna norma que regule Guantánamo y las consecuencias de eso. No podemos. No es aceptable para un operador jurídico que cree en la legalidad y que cree en el Estado de Derecho. ¿Y cómo ha sido, sobre todo en el ámbito europeo, la cooperación, o qué papel ha jugado la cooperación de otros países, por el caso de Francia sobre todo, ya que el País Vasco hace frontera con Francia? ¿Qué papel, qué importancia ha tenido esa cooperación, no solamente entre las unidades de policía, sino entre la Fiscalía y la Cooperación Judicial Internacional, para poder diezmar, ¿no?, a la organización terrorista ETA? ¿Qué papel ha pasado? Pues muy importante porque sin la ayuda de Francia no estaríamos donde estamos. Francia hubo, en los primeros años de la democracia, en fin, yo creo que todavía no era consciente de la importancia de derrotar al terrorismo de ETA, que era evidentemente un riesgo para España, y así lo ha demostrado, con cientos de atentados, de víctimas mortales y miles de heridos, sino también un riesgo para Francia. Cuando los franceses entendieron que el problema del terrorismo de ETA no era un tema político, ni un problema ideológico, sino un problema de criminalidad, y comenzó a funcionar la cooperación de forma bidireccional, en un sentido y en otro, entonces ETA ha venido cayendo poco a poco, ha venido perdiendo estructura, perdiendo efectivos, la acción de las policías francesa y española ha sido mucho más eficaz, y la comunicación entre las fiscalías de uno y otro país y entre los jueces de otro país es lo que ha permitido que estemos ahora en esta especie de fase final, en la que, bueno, pues no sé cuánto tiempo pasará, porque es muy difícil cuantificar. El final del terrorismo es muy difícil de gestionarlo. Son muchos años de violencia terrorista, muchas víctimas por medio, y, por ejemplo, en el caso de Irlanda del Norte, todavía en estos momentos, ya han pasado unos cuantos años, creo que ya casi 15 o 20 años, sigue habiendo facciones dentro del IRA que siguen cometiendo atentados. Siempre van personajes que son incontrolables, ¿no? Son, efectivamente. Entonces, estos movimientos terroristas no desaparecen de hoy para mañana. El proceso de desaparición es mucho más lento, y en todo ese camino de la desaparición se pueden producir acciones terroristas e incidencias que no nos gusten, pero yo creo que desde luego estamos empezando a ver la luz en el túnel, eso es cierto, Radamés. Sí, bueno, hubo un acontecimiento que ocurrió hace varios años en España, sobre todo el famoso atentado del 11 de marzo. En Atocha, que produjo como consecuencia la muerte de más de 100 personas, y que estremeció a la sociedad española y el mundo. Nosotros en Iberoamérica, obviamente por el vínculo que tenemos con España, eso fue un hecho que conmocionó. Eso trajo incluso como consecuencia que se produjera una actitud por parte del pueblo de España que dio al traste hasta con las elecciones que estaban a punto de celebrarse, a unos pocos días de celebración de las elecciones, y creo que fue uno de los fenómenos que incidió en que el Partido Popular perdiera las elecciones en España por un manejo poco transparente de acuerdo a lo que fue la percepción del pueblo español, y dio al traste con que el Partido Popular perdiera las elecciones. Tú fuiste el fiscal que tuviste la responsabilidad de manejar esa investigación. ¿Cuál fue la experiencia, Javier, y a qué conclusiones se llegó en una investigación de esa trascendencia y de esa importancia para España? Pues mira, Radamés, la experiencia es única. Intervenir en un juicio oral, penal, como el de los atentados terroristas de Madrid del 11 de marzo,
es un hecho que te sucede una vez en la vida, desgraciadamente vinculado a la mayor tragedia terrorista de nuestra historia. Y todavía un atentado en el que mueren casi 200 personas, hay más de 2.000 heridos. Y vosotros lo visteis, imagino que veríais las imágenes de lo que era aquello, ¿no? Seguro, nos levantamos Pues que encantados. en cierto modo yo creo que todo aquel que vio esas imágenes una vez cometido el atentado se sintió víctima, ¿no? Claro, sí. Permanecerá para siempre en las retinas de todos los ciudadanos del mundo, al igual que los atentados del 11 de septiembre. Claro. Fue de los acontecimientos más terribles que hemos vivido. Es una experiencia profesional apasionante, pero repito, desgraciadamente vinculada a la mayor tragedia terrorista de nuestra historia y de la historia de Europa, todo hay que decirlo. La investigación dejó claro, casi desde el principio, la autoría del atentado. O sea, las fuerzas de policía especializadas vieron claramente casi desde sus inicios que era una célula islamista compuesta por varias decenas de personas las que habían preparado este atentado, y prácticamente a los pocos días estaba excluida ya la tesis de que pudiera ser la organización terrorista ETA, por el tipo de atentado, por cómo se había producido y por la propia dimensión del atentado. Era más parecido a lo de Nueva York, a los del 11 de septiembre, a lo que había sucedido, por ejemplo, en Java, en Indonesia, a lo de Bombay, más parecido a otros atentados que tenían claramente el sello de autoría integrista radical, yihadismo, el terrorismo internacional yihadista. Y yo creo que la investigación y el juicio son la demostración evidente de que la ley, con la ley en la mano se puede combatir el terrorismo. Nosotros no utilizamos el derecho penal del enemigo, hicimos la investigación con todos los medios posibles, llegamos a detener a decenas y decenas de personas, la investigación se hizo por un juez central de instrucción de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la ayuda de las unidades de policía especializadas en la lucha antiterrorista, como debía ser. Agotamos todas las opciones en las investigaciones. ¿Sí? Javier, te vamos a pedir que paremos ahí, porque tenemos que hacer una pausa principalmente, y regresaremos continuando con esta importante experiencia tuya como fiscal jefe de la Audiencia Nacional en el caso del atentado terrorista en Atocha, que conmovió, como tú decías, no solamente a España, sino a todo el mundo. Gracias por continuar con nosotros y principalmente seguimos conversando con Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España. Javier, te interrumpíamos al final del segmento anterior con tu relato sobre tu experiencia en el atentado terrorista que ocurrió en Atocha el 11 de marzo, ¿no? Por favor, para que continúes con tu exposición. Sí, yo os explicaba que, bueno, que quizá esa investigación, que duró un tiempo, duró aproximadamente 2 años, en la que todos trabajamos a pleno rendimiento para concretar partícipes, autores, delimitar responsabilidades, excluir a aquellos que no habían intervenido, etcétera, etcétera. Es una investigación que fue, de alguna manera, hecha por quienes tenían las competencias, según la ley, para llevarla a cabo, y es la mejor prueba de que la ley sirve para combatir el terrorismo. Al final, después de la investigación, ya cuando entramos ya en la fase de juicio oral, con el escrito de acusación del fiscal, ya concretamos la responsabilidad en 29 personas, fuimos al juicio oral, fue un juicio oral público, transparente, que se transmitió a todo el mundo, es decir, las cámaras de televisión de todo el mundo estuvieron pendientes de ese juicio, algo importante, ¿no?, para transmitir la idea de que la justicia es pública y que la justicia, el sistema judicial, había funcionado a la hora de establecer las responsabilidades en un atentado terrorista tan grave. Algo que, por ejemplo, no se ha conseguido con el tema de Nueva York.
Ciertamente ese es uno, creo que de los puntos más luminosos, porque España ha dado muestra en ese caso de que las herramientas del Estado de Derecho, las garantías del debido proceso, del proceso justo, están vigentes aún en casos extremos como ese, y dando solución. Yo creo que eso es uno de los puntos, porque aunque siempre son odiosas las comparaciones, sí, pero es cuando la uno ve el realidad. caso de Guantánamo y toda esta indefinición para el procesamiento de los casos a raíz del otro 11, el 11 de septiembre, ciertamente que es un gran mensaje para la humanidad. Quizá hubo una particularidad si se hacen los paralelismos de ambas situaciones, en que en el caso de España, y creo que ustedes tuvieron la oportunidad de ubicar tanto autores materiales como autores intelectuales operando dentro del territorio español, y no sé si había también fuera del territorio español. También. En el caso de los Estados Unidos, sobre todo el caso del 11 de septiembre, la situación fue un poco más complicada. Primero porque los operadores materiales murieron todos en el mismo atentado, pero además los operadores intelectuales estaban fuera, muy lejos, a miles de kilómetros del territorio norteamericano, lo que hacía pues la labor de investigación un tanto más difícil. Yo tengo alguna discrepancia con lo que dices, Radamés, porque el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre es Khalid Sheikh Mohammed, el cerebro, que llaman. Está preso en Guantánamo en estos momentos. O sea que no lleva fue como decían, Bin Laden. Desde el año 2003, sí, por encima Bin Laden. Por encima de Bin Laden. Bin Laden es un personaje que es algo así como el inspirador ideológico de la red Al-Qaeda. Ya ha fallecido. Bin Laden no es que él ordenara específicamente los atentados, pero es el que lanzaba a las células a cometer atentados terroristas. Entonces, en el caso del 11 de septiembre, efectivamente tienen al autor intelectual más cercano a Bin Laden, está preso en Guantánamo desde el año 2003 y sigue preso en Guantánamo. Yo recuerdo que tuve una entrevista hace unos años, 2 o 3 años, con la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan y tenía la intención de llevarlo a juicio ante un tribunal civil en Manhattan, pero parece que han desistido del tema. Siguen un poco utilizando la vía Guantánamo y la vía del derecho penal del enemigo para solucionar temas que, en fin, en un Estado democrático se solucionan con la aplicación de la ley. Indudablemente. ¿Cuáles fueron esas líneas fundamentales en el caso de la conclusión y del juicio oral en el caso del 11M, Javier? Que tú, cuando Ramón hizo el comentario, estabas comenzando a desarrollar. Es decir, la experiencia de del desenlace, la individualización en cuanto a los diferentes intervinientes en el proceso. Bueno, os decía, la investigación duró un par de años. Sabíamos que no se podía prolongar más, porque luego hasta llegar a la fase de juicio necesitas otro tiempo, y en España podía ocurrir, no sucedió afortunadamente, porque todos pusimos nuestros esfuerzos y nuestro mejor empeño en que el asunto llegara a juicio dentro de los plazos que establece la ley, sin poner en libertad a los supuestos autores y responsables. Nosotros tenemos un plazo máximo de 4 años de prisión. Teníamos que celebrar el juicio y dictar la sentencia antes de que transcurrieran los 4 años, y así fue. La acusación del fiscal se formuló a los 2 años y medio, el juicio comenzó a los 2 años y 11 meses, en febrero del año 2007, y la sentencia se dictó, creo recordar, que en octubre del año 2007. Es decir, habían transcurrido 3 años y 5 meses. 2010. Del 2007. Estamos hablando del 2004. Sí, pero 2007. Claro, el 2008 cumplían los 4 años de prisión. Entonces, lo que no era aceptable es que hubieran pasado los plazos de 4 años y que no hubiera habido enjuiciamiento de los detenidos porque hubieran sido puestos en libertad. Y hubiera sido un escándalo espectacular. Entonces, respetando las líneas básicas fueron las siguientes: la investigación en un plazo razonable, una investigación bien hecha, bien con policía especializada capacitada, la autoridad judicial, la fiscalía, por supuesto respetando los derechos de todos los detenidos, de los inculpados, de los que luego fueron acusados y más tarde condenados, un juicio oral público que se transmitió a todas las partes, a todos los rincones del mundo. Incluso las cadenas de televisión árabes, o particularmente Al Jazeera, tenía un contacto directo, todos los días retransmitía el juicio desde que comenzaba hasta que acababa. Hablo de la cadena Al Jazeera, la más vinculada con el terrorismo internacional yihadista. Sí. Y bueno, fue un juicio en el que estaban 29 acusados,
más de 300 testigos, más de 100 peritos, balística, forenses, huellas, restos genéticos de ADN, documentoscopia, en fin, peritos expertos de la policía, de los cuerpos policiales en esta materia, y en el que además las víctimas visualizaron, primero porque tenían sus lugares allí, sus salas reservadas para ver el juicio, y además porque fue visto en todo el orbe, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, Javier, que hace falta tiempo para conversar contigo. Nosotros, Olivo, Ramón y un servidor, estamos muy agradecidos de que tú hayas accedido a participar Principalmente, obviamente con la esperanza de que en una oportunidad que tú vuelvas a República Dominicana, nueva vez nos honre con tu presencia, porque son edificantes tus disquisiciones sobre derecho, un experto en derecho penal, sobre todo por la gran experiencia acumulada en tu ejercicio de más de 30 años como fiscal en el Reino de España. Olivo, Ramón y un servidor, te damos las gracias y esperamos que esta no sea la única ni la primera vez que venga. No será la última vez, seguramente, ¿eh? Siempre que Dios nos lo permita. Así es. Gracias, Javier. Gracias a vosotros.